Hola, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir hoy a esta sesión de Parents Academy, que como comentaban, tendrá hoy lugar aquí en el Teatro Reina Sofía con motivo del Día de Internet Segura. Muchas gracias a Cristina y a todo el equipo de INCIBE por contar con nosotros, con Facebook, un año más como entidad colaboradora. Para nosotros es un auténtico placer estar aquí. Bueno, deciros, mi nombre es Guillermo Serrano, soy manager de políticas públicas de Facebook. Os voy a quitar solo un minuto antes de dar paso a Rafa, que es el experto importante hoy, para contaros un poco de qué se trata esto de Parents Academy. Esto es una iniciativa que llevamos a cabo con la Fundación Empantallados también, que está por aquí María José y todo el equipo, que consiste en una serie de charlas mensuales dirigidas a padres y a madres sobre tecnología y sobre cómo abordar conversaciones con vuestros hijos sobre la tecnología. Estas charlas tienen cada mes con un ponente, un experto y una temática diferente, pero todas tienen este hilo conductor que es ayudar a las familias, a los padres, a las madres a tener estas conversaciones con los hijos, conversaciones positivas, conversaciones para ayudarles a aprovechar las oportunidades que Internet ofrece, pero también para que sean capaces de identificar y gestionar los riesgos y los desafíos que también existen y son importantes. Deciros además que Parents Academy forma parte de un proyecto más amplio que lanzamos hace algo más de un año en Facebook, que se llama Zona from Facebook. Este proyecto cuenta con un espacio físico que tenemos en el Paseo de la Castellana junto a nuestra sede, pero tiene vocación nacional, de llegar a todo el país y de hecho estamos llegando con diferentes actividades. Perseguimos dos grandes objetivos con este proyecto. Por un lado, queremos servir como un foro de debate, un foro de discusión, de generación de ideas, precisamente sobre eso, sobre la tecnología, sobre Internet, sobre cómo aprovechar las oportunidades y gestionar los desafíos, como comentaba hace un minuto. Contamos con expertos de todo tipo, con socios del mundo de la academia, etcétera, etcétera. Por otro lado, otro gran objetivo que perseguimos con este proyecto, con esta gran apuesta de la compañía, es ayudar a las personas a adquirir una serie de competencias digitales que, en nuestra opinión, son fundamentales para ser ciudadanos en una sociedad digital, ser ciudadanos digitales. En este sentido, nuestra visión de las competencias digitales es una visión muy amplia. De esta manera tenemos una gran cantidad de programas dirigidos, por ejemplo, a impulsar el emprendimiento o a mejorar la empleabilidad de las personas, a hablar sobre tecnología, sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera, etcétera. Y otro segundo gran pilar, ¿no?, que nosotros conocemos como sociedad digital, en el que se enmarcarían programas como, por ejemplo, este Parents Academy y otros dirigidos, por ejemplo, a la protección de menores, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sin más, no robarte más tiempo, Rafa. Espero que disfrutéis la sesión. Animaros, me comentaba María José de Empantallados, a que sigáis los perfiles en Instagram para que conozcáis las nuevas sesiones que tendremos cada mes. Y nada, que disfrutéis de la sesión. Rafa. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, pues gracias a Guillermo, gracias a Jacobo, gracias a María José por la invitación. Y bueno, es un placer estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros, ¿no? Bueno, el objetivo que yo me propongo, como veis aquí en el título, es ir desarrollando lo que son los 7 pasos para convertir, así de manera mágica, ¿no?, convertir a nuestros hijos y convertir a nuestros alumnos en expertos emocionales, ¿no? A lo largo de todo el día, compañeros han estado hablando de la importancia del buen uso de las nuevas tecnologías, de los dispositivos electrónicos. Y bueno, lo que me corresponde a mí ahora en este punto es hablar de algo que no deja de ser un factor de protección, como es enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros alumnos en el correcto manejo de las emociones, ¿no?, en la correcta gestión emocional, ¿no?, lo que se conoce como inteligencia emocional. Así que, bueno, para ello yo desarrollé un modelo de 7 pasos para convertir a nuestros hijos en expertos emocionales, basado en un modelo que desarrolló una de mis maestras, Begoña Aznárez,
Y bueno, pues aquí tengo la adaptación que es la que os voy a presentar, ¿no? Son 7 pasos que vamos a ir viendo, ¿no? No siempre estos 7 pasos van en el mismo orden, pero bueno, vamos a seguir más o menos este proceso. Ahora lo que vamos a hacer es irlos mencionando para posteriormente entrar en detalle en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, si lo que queremos es desarrollar en nuestros hijos bueno, este trampolín y este efecto protector del que hablábamos, ¿no? Que es la inteligencia emocional, la correcta gestión de las emociones, de sus impulsos, etcétera, etcétera, lo primero por donde tenemos que pasar es conocer qué es una emoción, ¿no? Y en nuestro día a día es muy habitual que hablemos de emociones, es muy habitual que hablemos de emociones concretas, que hablemos del miedo, hablemos de la rabia, hablemos de los celos, ¿no? Pero luego a la hora de ponernos a definir lo que es una emoción, la verdad que es algo que nos suele costar mucho, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, conocer qué es una emoción. Solamente vamos a poder pasar a ese segundo paso, es decir, solamente vamos a poder reconocer las emociones que yo estoy experimentando y reconocer las emociones que están experimentando mis amigos, mis padres, mis profesores, si he pasado por el primer paso, ¿no? Que es conocer lo que es una emoción. En tercer lugar viene un aspecto que es fundamental, que es legitimar la emoción. Legitimar la emoción consiste en que seamos conscientes y que comprendamos que la emoción, como vamos a ver luego de manera muy sutil, que la emoción ocurre en una estructura del cerebro, es una estructura inconsciente y automática. Por tanto, todas las emociones deben ser legitimadas. Luego entramos un poquito más en detalle. Después lo que tenemos que hacer es aprender a regular esas emociones, ¿no? Esto es lo que habitualmente nos soléis pedir a los profesionales, ¿no? Bueno, esto está muy bien, pero dame estrategias, ¿no? para enseñar a mi hijo a regular sus emociones, o dame estrategias para que yo me pueda regular a mí mismo, ¿no? Porque lo que está claro es que yo solamente voy a poder ayudar a mi hijo a gestionar sus emociones si yo tengo una buena gestión emocional. Yo solamente, y hago un ejemplo paralelo, yo solamente voy a ser capaz de enseñarle a mi hijo la lengua castellana si yo domino la lengua castellana, si no es imposible. No puedo dar a mi hijo lo que yo no tengo, ¿no? En quinto lugar hablamos de reflexionar sobre la emoción y vuelvo a incidir en lo que comentaba antes, la emoción se da en una estructura del cerebro que es automática, involuntaria e inconsciente, por tanto, si yo quiero trabajar de una manera adecuada y de una manera adaptativa lo que es la emoción, tengo que reflexionar sobre ella, porque las emociones son inconscientes, por tanto las tengo que llevar al plano consciente, ¿no? En sexto lugar, hablamos de dar una respuesta, fijaos, hablamos de respuesta, no de reacción, porque la emoción tiende a ser un proceso reactivo, y nuestro objetivo ¿cuál es? Ser consciente de esa emoción, que podamos gestionarla de una manera adecuada para que demos una respuesta, que no una reacción, de la manera esa respuesta que sea lo más adaptativa posible, ¿no? Y en último lugar, consiste en dar una narrativa, en dar una explicación, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, con tantas prisas, tan hiperactivada y con tantas cosas que hacer, tendemos a no dar explicaciones, ¿no? Y es fundamental que enseñemos a nuestros hijos a dar una interpretación emocional, conductual, corporal hasta incluso, por supuesto, de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, dicho esto, que es el esquema general, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cada una de estas 7 fases, ¿sí? Bueno, la primera fase sería conocer qué es una emoción. Y partimos de Daniel Goleman, que es este psicólogo americano que en el año 95 puso el tema de la inteligencia emocional patas arriba con su bestseller, Inteligencia Emocional, ¿no? Y él hablaba de un concepto que es el de analfabetos emocionales. Oye, ¿y por qué somos analfabetos emocionales? Muy sencillo. Porque el neonato, cuando llega a este mundo, no sabe lo que es una emoción. Porque el neonato no es capaz de identificar qué emoción tiene. Porque el neonato no es capaz de regular sus emociones. Porque el neonato no es capaz de dar respuestas que sean adaptativas a las emociones que está experimentando. Y si queréis, sigo toda la tarde. Claro, entonces, como la emoción es aparece en una parte del cerebro que es automática, voluntaria e inconsciente, si no enseñamos a nuestros niños a gestionar y a identificar y no les legitimamos sus emociones, vamos a ser a lo largo de toda nuestra vida analfabetos emocionales. No vamos a saber qué hacer con las emociones. Y nos encontramos hoy en día con muchos adultos que cuando les preguntamos que qué tal se sienten emocionalmente hablando, te dicen que bien o mal. Ese es su máximo grado de concreción.
Y ese bien o mal es lo mismo que puede sentir un neonato en el momento del nacimiento, que siente placer o displacer, no es consciente, desde luego. Por tanto, la evolución de ese neonato hasta el momento presente, hasta este adulto, no ha evolucionado. Por tanto, tenemos que ir en contra de estos analfabetos emocionales. ¿Y cómo podemos ir reduciendo ese número, ese porcentaje de analfabetos emocionales? Trabajando la inteligencia emocional, desarrollando programas de educación emocional, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Aquí encontráis una definición que a mí me gusta mucho. Definiciones de emoción hay muchísimas, ¿no? Pero a mí me gusta esta mucho porque habla de 4 conceptos que son muy importantes tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de emociones. La primera de ellas es algo que ya hemos mencionado. La emoción es una reacción, no es una respuesta, es una reacción. Lo cual implica que las reacciones son involuntarias, son inconscientes, son automáticas. Yo no decido qué emoción experimentar, ¿no? En segundo lugar, decimos que las emociones son subjetivas. ¿Y esto qué implica? Esto implica que cada uno de los que estamos aquí podemos estar viendo una película, podemos estar leyendo una novela o podemos estar viendo determinada serie de televisión y esos estímulos, esos personajes nos van a generar emociones diferentes. Y todas las emociones diferentes que surgen en nosotros son legítimas. Son legítimas. En tercer lugar, las emociones ocurren como algo que estamos pensando, imaginando, ya puede ser de futuro, que estamos anticipando, o ya puede ser de pasado, que estamos recordando, o también se da por algo que estamos experimentando en el mundo exterior, ¿no? Y en último lugar, y no por ello menos importante, todas las emociones están asociadas a fenómenos neurovegetativos. ¿Y qué es un fenómeno neurovegetativo? Cuerpo. Si yo veo que mi hijo, cuando está con el WhatsApp, de repente veo que se hace pequeño, que se tensa corporalmente hablando y que de repente la sangre se ubica en su cara, es muy probable que este niño esté experimentando lo que se llama vergüenza. Y él no me ha dicho nada, pero mediante el cuerpo me lo está expresando. Lo que pasa es que generalmente no tendemos a prestar atención a lo que nos expresa el cuerpo, ¿no? Entonces, seamos conscientes del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal en el mundo emocional tiene mucho que decir, ¿no? Bien, el concepto de emoción viene del latín emovere. Y os lo cuento porque emovere quiere decir movimiento hacia. Por tanto, todas y cada una de las emociones, todas, están orientadas a la supervivencia, pero cada una de las emociones tiene un emovere concreto, tiene un movimiento hacia, ¿no? Fijaos, hay emociones que denominamos emociones de defensa, como puede ser el miedo, como puede ser la rabia, que tienen un emovere claro. Es decir, el emovere del miedo es movimiento en contra del estímulo de la persona que me genera ese miedo. En cambio, el emovere de la rabia es todo lo contrario, implica ataque, y voy hacia esa persona que me está provocando esa rabia, ¿no? Por tanto, siempre que experimentemos nosotros, los adultos, y siempre que nuestros hijos experimenten una emoción, preguntémonos por el emovere. ¿Hacia dónde tiende esa emoción? Que tienda la emoción no quiere decir que siempre lo vayamos a actuar, ¿no? Pero pensemos en eso, ¿no? Que tiene mucho que ver con las funciones de las emociones. Fijaos cómo la expresión corporal, la expresión facial, perdonad, cómo la expresión facial dice mucho en cada una de las emociones. No tiene nada que ver la emoción de sorpresa con la emoción de asco, ¿no? Y estas personas no están diciendo absolutamente nada, lingüísticamente hablando, pero con la cara, con el cuerpo, con los gestos nos están diciendo mucho, ¿no? Tengamos en cuenta la expresión de las emociones, ¿no? Y aquí veis las funciones de las 3 emociones de defensa más importantes, que son el miedo, la rabia y la tristeza. Aquí veis los emoveres de estas 3 emociones, que son las que generalmente más nos preocupan, ¿no? En primer lugar hablamos del emovere, o la función concreta del miedo, que es huir de un peligro que es potencial. Acordaos, las emociones son subjetivas. A lo mejor yo estoy huyendo de algo que para mí subjetivamente tiene mucho peligro y a lo mejor para el compañero de al lado no lo tiene, pero es que son subjetivas. Tan legítimo es sentir miedo ante esta situación como no sentirlo, y todo vale, ¿no? En segundo lugar hablamos de la emoción de rabia, y la rabia, igual que el miedo, me invita a ir en dirección contraria al estímulo a la persona que me provoca ese miedo, la rabia me invita a ir hacia esa persona, ¿no? Cada vez que yo siento injusticia en algo que estoy viendo, en algo que me está pasando, aparece la rabia. Y eso es inevitable.
Y yo luego, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a gestionar esas emociones. Yo luego ya decidiré si esta rabia la voy a expresar de una manera adaptativa, de una manera desadaptativa, si lo voy a decir, si no lo voy a decir. Una cosa es experimentar una emoción y otra cosa bien diferente es expresar esa emoción. Generalmente decíamos que el emover de una emoción te invita a expresar la emoción, pero no siempre lo hacemos. Porque no siempre es adaptativo. A veces es adaptativo y otras veces no. Y en último lugar hablamos de la tristeza, ¿no? Que es la emoción, sin lugar a dudas, que más nos cuesta identificar a las mamás y a los papás, ¿no? La función de la tristeza consiste en retirarme, en separarme de mi grupo, en separarme de mi familia, porque necesito reflexionar, porque necesito hacerme a la idea de una pérdida que he experimentado. Esa pérdida no tiene por qué ser un familiar, no tiene por qué ser solamente la muerte, sino que es una pérdida. Hasta incluso he podido perder un valor, ¿no? Bien, emociones básicas. Bueno, ya hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? La emoción número 1, la que nos mueve a todos, sin lugar a dudas, es la emoción de miedo, ¿no? La emoción de rabia. Cada vez que yo percibo injusticia en algo, aparece la rabia, ¿no? La rabia aparece en primer lugar cuando yo creo subjetivamente que esto es injusto. Suena de vuestros hijos, ¿no? ¡Jo, papá, es que esto es muy injusto! Tienen razón, claro, porque es subjetivo. Y tienen todo el derecho del mundo y es legítimo que se sientan tratados de manera injusta, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras características. La segunda es que me obliguen a hacer algo que yo no quiero, que me quiten algo que a mí me gusta, ya se acabó el momento de la consola, hay que ducharse y hay que cenar, ¿vale? Y en cuarto y último lugar, aparece la rabia cuando necesito decir no, cuando necesito poner límites, ¿no? Cuando me estoy sintiendo atacado. Otra emoción muy importante es la tristeza, fundamental. Fijaos que la tristeza es una de las protagonistas de la película de Inside Out, ¿no? Es al final la que salva, ¿no? la situación. La alegría, lo que pasa es que generalmente la alegría, bueno, pues como se lo están pasando bien, pues tendemos a no regularla, pero claro, una alegría llevada al extremo se llama euforia, y la euforia, cuidado, ¿no? Otra emoción es el asco. Fijaos la cara de la Merkel, que no tiene desperdicio, ¿no? El asco, que es una emoción, una vez más, de defensa, que lo que hace es que yo me retiro, el emover es de defensa, tiendo a retirarme de aquello o de aquella persona que está aportándome cosas que para mí no son positivas, que son negativas, ¿no? La curiosidad. Y la curiosidad es una de las emociones que peor gestionamos. Y luego, claro, los profes de secundaria, generalmente en la etapa de secundaria, nos dicen, es que nuestros alumnos están muy desmotivados, claro. Y uno de los motivos es la mala gestión de la curiosidad, que la tenemos completamente abandonada y que cada vez que surge en nuestros niños estímulos, circunstancias, dudas que les suscitan curiosidad, tendemos directamente a redirigir y nunca reforzamos la curiosidad, ¿no? La típica escena es esta de aquí. Y la manera habitual de reaccionar ante una escena de estas, ¿cuál es? Criticando la conducta. Y la conducta, claro que es criticable, pero antes de criticar la conducta tenemos obligatoriamente que legitimar la emoción. Es legítimo que este niño quiera saber lo que hay ahí abajo, pero como esa parte no la saltamos, nos vamos directamente a la conducta, le decimos que es un cochino, que es un marrano, que eso no se hace, ¿no? Y entonces no estamos legitimando la conducta. Y lo primero que tenemos que hacer es que ellos se sientan bien porque es positivo, porque es bueno, porque es adaptativo, el sentir curiosidad. Y vamos directamente a criticar la conducta, ¿no? El aburrimiento. Claro, ¿cómo vamos hoy en día a aburrirnos? Es imposible aburrirse hoy en día. Y es fundamental que ellos aprendan a aburrirse, ¿no? Fundamental. Bien, neurobiológicamente hablando, seguimos en la primera fase, ¿vale? Aquí tenemos, me encantaría desarrollarlo mucho más, pero bueno, no nos va a dar, no nos da tiempo, ¿vale? Este es un poco el desarrollo del cerebro, ¿no? Primero pasamos de un cerebro que es más bien reactivo, ¿no? Posteriormente hablamos de un cerebro que siente, aquí es donde hablamos del lugar donde aparece, donde surge la emoción, luego aparece un cerebro pensante y en último lugar aparece un cerebro que es ejecutivo, ¿no? Cuando hablamos de gestión emocional, cuando hablamos de enseñar a nuestros niños a gestionar las emociones, nos estamos refiriendo a ese cerebro amarillo. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros niños, ¿no? Cuando a un niño pequeño se le presenta un móvil, se le presenta un juego tecnológico o no tecnológico, su límbico va a reaccionar de una manera o de otra.
pero donde va a estar la correcta gestión, como hablaba antes mi compañera María, va a estar aquí. Y esto es lo que se enseña. Yo siempre digo que aprendemos a ser humanos. Y en ese aprendizaje de ser humanos estamos aquí. Y esto es lo que se enseña. El cerebro rojo, el cerebro verde, sobre todo, y alguna parte del azul, nacemos ya con él. Nos enseña. Lo que tenemos que enseñar es a gestionar de manera correcta el cerebro amarillo. Y eso se hace siempre desde la heterorregulación que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, la segunda fase sería, una vez que yo conozco lo que es una emoción, ya estoy en disposición de poder reconocer las emociones, ¿no? Somos capaces de reconocer mediante las cejas, mediante los ojos, mediante la boca, qué emoción estoy experimentando o qué emoción está experimentando la persona que tengo delante de mí, ¿no? Si somos capaces de reconocer la Torre Eiffel por el motivo X, ¿vale? Porque hemos estado, porque nos la han descrito, si soy capaz de reconocerla, es porque la conozco. Pues lo mismo pasa con las emociones, ¿no? Por lo tanto, vamos a reconocer emociones. ¿Cuál es esta? Alegría, asco, enfado, tristeza, sorpresa, miedo. Fijaos cómo sorpresa y miedo en algún punto, ¿no? Tienen ahí alegría, enfado, ira, miedo, sorpresa. Vale, fenomenal. Aptos. Bueno, ¿y con nuestros niños pequeños? ¿Podemos trabajar el reconocimiento de las emociones con los cuentos, con los dibujos animados? Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿vale? Y de hecho, algunos de los dibujos, hasta incluso, fijaos, emoticonos. Hoy en día los adultos nos comunicamos muchas veces por emoticonos, ¿no? Desde luego que es viable. Lo que pasa es que yo siempre recomiendo que una vez que hayamos utilizado este tipo de gestos para expresar una emoción, cuando hablamos de niños, por supuesto, os recomiendo que le acabéis pidiendo al niño que os muestre esa emoción, ese emoticono, que os lo pase a cara, ¿vale? O que lo reproduzcáis vosotros. Esto es fundamental, ¿vale? O que lo reproduzcamos nosotros, ¿vale? Que no os quedéis solamente con la cara del emoticono, porque no sé vosotras, pero yo cuando voy por la calle los árboles no les veo así, ¿vale? Entonces, está bien que lo leamos, está bien que lo veamos, pero es importante que terminemos por poner nosotros la cara, para que la decodificación la queremos no en los árboles ni en los dibujos, sino la queremos en personas reales, ¿sí? Vale. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros, como adultos significativos, no somos capaces de sintonizar con las necesidades de nuestros hijos? Pues que vamos mal, ¿no? Entonces esto es como la famosa frase de Miguel Gila, que decía que cuando mi madre tenía frío, me ponía una chaqueta a mí por encima, ¿no? Bueno, pues vamos mal. Es decir, todo lo que tengamos que hacer nosotros lo tenemos que hacer en base de ¿qué? En base a que ellos tienen esa necesidad. Yo le pongo a mi hijo el abrigo cuando él tiene frío, no cuando tengo frío yo, ¿no? Y esto, con el paso de los años, si no somos capaces de desarrollar ese cerebro amarillo, si no somos capaces de mentalizar, que luego hablaremos de esto, a nuestros niños, es decir, de ir dándoles una narrativa, de ir decodificando, esto en un futuro se va a convertir en un trastorno que tiene un 20% de la población, que se llama alexitimia, que es la incapacidad para poder reconocer las emociones que tengo y la incapacidad para entender el estado emocional de la persona que tengo delante. Y esto, como podéis imaginar, tiene como consecuencia una desadaptación importante. Dígame, doctor, ¿tengo algo malo en mi estómago? Sí, una bronca sin digerir, ¿no? Como al final el cuerpo, esto es lo que conocemos coloquialmente como las somatizaciones, no es que estoy somatizando. La somatización es cuando un problema a nivel emocional yo lo estoy canalizando a través del cuerpo. Y es fundamental que tengamos espacios de seguridad, espacios de protección donde nuestros hijos se sientan, tanto en el aula como en casa, como con sus amigos, se sientan seguros para poder expresar todas las emociones, ¿no? Vale, la tercera fase sería legitimar la emoción. ¿Qué es esto de legitimar la emoción? Os lo digo. Bueno, legitimar la emoción es, no sé si lo he hecho yo o qué. Legitimar la emoción consiste en aceptar, normalizar la emoción, ¿no? Legitimar la emoción consiste en lo que hablamos antes de sintonizar emocionalmente con nuestro hijo. No hablamos de nosotros, hablamos de ellos. No hablamos de mis deseos, hablo de sus necesidades. Y eso es legitimar.
Es hacerme cargo, esto es como Atlas en la mitología griega, hacerme cargo del mundo emocional de mi hijo. Y eso es una de nuestras funciones, hacerme cargo, hacerme responsable de lo que le pasa a nivel emocional a mi hijo, ¿no? Eso es aceptar y validar, es como activar la wifi entre su mundo emocional y el mío. Eso es muy importante, ¿no? Es la empatía, es la capacidad que tenemos para ponernos en sus zapatos. Vuelvo a repetir, no consiste en lo que nosotros haríamos en su situación, sino consiste en qué estrategias le podemos dar a nuestros hijos en la situación en la que se encuentran ellos con los recursos que tienen ellos. Y esto es fundamental, ¿no? La capacidad de empatía, ¿no? No racionalicemos las emociones tienen un lenguaje y la razón tiene otro lenguaje. Desde luego que tenemos que llegar a un acuerdo, desde luego que tenemos que llegar a una conclusión. Pero lo que es fundamental es que intentemos no mezclar esto, ¿no? Decirle a un niño que tiene miedo a los fantasmas, olvídate de eso, porque los fantasmas no existen, no soluciona su problema. Lo único que hace es meterlo debajo de una alfombra, lo único que hace es llevarlo al subterráneo. Pero lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de todo esto, ¿no? Y fijaos que comprender no es justificar. Esta niña tiene un gran conflicto emocional y el hecho que yo sintonice con ella, que yo la comprenda, no quiere decir que yo la esté justificando. Yo puedo comprender que mi hijo esté muy enfadado con su hermana porque no quiera compartir sus juguetes con él. Puedo comprender que eso implica una emoción que se llama rabia y que es subjetiva, como decíamos antes, y hasta ahí vamos bien, lo comprendo. Ahora, lo que no justifico es el mover de esa conducta, que es que la ha empujado porque él no se sentía justamente tratado. Por tanto, yo comprendo tu emoción, las emociones se comprenden siempre, se legitiman, se permiten, se normalizan siempre, pero lo que tenemos que valorar, y esto lo decidimos nosotros como padres, nosotros como docentes, es si el comportamiento que ha llevado a cabo se justifica o no se justifica, si es correcto o no es correcto. Y esto es lo que se moldea, porque la emoción surge de una manera irremediable, no se puede evitar que salga la emoción. Cada vez que un contexto subjetivamente yo percibo que esto es injusto, sí o sí aparece una emoción que se llama rabia. Y podrá ser una rabia de tipo de intensidad 1, intensidad 2 o intensidad 10, pero surge la rabia. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros niños a que gestionen bien todo esto, ¿no? La cuarta fase sería aprender a regular esas emociones, ¿no? Y para ello, yo siempre explico que las emociones se aprenden a regular en 3 pasos que se explican de una manera muy sencilla, pero que nos lleva décadas. Yo diría que nos lleva toda la vida, ¿no? El primer paso es, yo solamente puedo pretender que mi hijo el día de mañana sea capaz de autorregularse emocionalmente si yo me sé autorregular emocionalmente suficientemente bien. Si yo me sé regular emocionalmente suficientemente bien, ya paso a la segunda fase y es ahí donde a lo largo de muchos años y de muchas experiencias yo estoy heterorregulando a mi hijo. Heterorregular a mi hijo consiste en que yo le regulo a él. Yo en este primer punto soy capaz de autorregularme, soy capaz de tener recursos y en la segunda fase lo que hago es que yo le heterorregulo a él. Su calma y su tranquilidad cuando él está desregulado depende en esencia de mí. Somos mamíferos y somos seres que necesitamos de los demás, necesitamos de unos otros que nos calmen. Pero solamente en esta fase 2 yo calmo si en la fase 1 soy capaz de calmarme. Por tanto, yo soy capaz de autorregularme, fase 2, yo te calmo a ti, yo te heterorregulo, ¿para qué? Para que el día de mañana, y el día de mañana es dentro de unos cuantos años, el día de mañana en fase 3, mi hijo pueda llevar a cabo la misma fase que yo tuve en el 1, es decir, sea capaz de autorregularse en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, autorregulación del padre. En segundo lugar, un proceso de heterorregulación donde mamá, papá, los profesores, las figuras de referencia, las que están arriba, son capaces de heterorregular, calmar al niño cuando está desregulado emocionalmente. Y en tercer lugar, si hacemos todo eso, eso va a ser un factor de protección y va a aumentar la probabilidad de que en un futuro este chiquitín, cuando sea mayor, a partir de la etapa adolescente, no antes, va a tener una buena capacidad, una suficiente capacidad de autorregulación emocional. Sin eso es imposible. Y esto que os he explicado es algo que tiene que ver con el desarrollo de una gestión emocional. Pero si queréis podemos explicar exactamente lo mismo para el desarrollo de un idioma. Yo no puedo desarrollar en mi hijo un idioma si yo no tengo los pilares básicos de ese idioma.
Y este es el aprendizaje, que se da siempre con un otro. Si paráis y pensáis qué tipos de aprendizajes habéis realizado a lo largo de toda vuestra vida, todos han tenido al menos un otro. Al menos. Todo, como mamíferos que somos, lo aprendemos de otros. Por tanto, este es el proceso. Este papá que está jugando con su hijo, lo que está haciendo es trabajar el cerebro amarillo de este chiquitín. Por tanto, lo que está haciendo es heterorregulando sus emociones. Y este es el proceso que estamos haciendo constantemente. A lo largo del día lo hacemos muchas veces. Es fundamental. Si yo quiero que el día de mañana mi hijo, cuando esté delante de un ordenador, cuando tenga el móvil, cuando esté delante de la televisión, cuando esté con la Wii, con la Nintendo, sea capaz de gestionarse adecuadamente, tenemos que partir sí o sí de una correcta gestión emocional. Aquellos niños que se están metiendo en muchos problemas con la mala gestión de los dispositivos tecnológicos es como consecuencia, entre otras muchas cosas, pero principalmente por una mala gestión emocional. Por tanto, la mejor protección, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros niños es una correcta inteligencia emocional, una buena capacidad de gestión, ¿no? Fijaos, nunca en la historia de calmarse alguien se ha calmado y decirle que se calme. Claro, sería fantástico y magnífico que cuando veo a mi hijo que está desregulado porque está muy enfadado con su padre, que le diga que se calme y directamente que se calme, ¿no? Es como darle un botón. No, pues esto no es tan sencillo, ¿no? Consiste en legitimarle, en permitirle la emoción, por supuesto, faltaría más, no soy nadie, por mucho que sea su padre, su madre, su profesor, para no permitirle esa emoción, porque ocurre una vez más en ese cerebro que es automático e involuntario, se le permite, se le legitima, y lo que tendremos que ir trabajando en primer lugar, es la conducta que ha llevado a cabo, si es adecuada o no es adecuada, si se puede tolerar o no se puede tolerar, y en segundo lugar, de cara al futuro, qué estrategias le puedo aportar yo a mi hijo. Porque que yo le diga a mi hijo que se calme no es efectivo. Cada vez que un niño comete un acto en el colegio o en casa que no es el adecuado, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a hablarles, tendemos a decirles, y en muchas ocasiones consiste en que expresen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con nuestros hijos? El objetivo que perseguimos es que el día de mañana sean, como un coche, lo suficientemente autónomos, que tengan suficiente gasolina, que tengan suficiente capacidad como para aprender a gestionarse por sí mismos. Pero es que esta gasolina, el coche, cuando nos lo dan en el concesionario, está pelado. Está pelado. Y entonces necesitamos gasolina. ¿Y esa gasolina quién se la da a nuestros hijos? Nosotros. Principalmente nosotros. Y por supuesto que luego los profesores complementan de una manera extraordinaria, pero principalmente somos nosotros. Y esa gasolina, es en ese proceso de la heterorregulación que tenemos que ir dando toda esa gasolina que les va a permitir tener, cuanta más gasolina tengan, mayor capacidad de autonomía, ¿no? Bien, vamos a ver 5 estrategias muy sencillitas, seguimos en esta misma fase de aprender a regular las emociones, vamos a ver 5 estrategias muy concretas y muy sencillas para poder regular las emociones. Fijaos qué cosa tan sencilla la primera. Cuando mi hijo está desregulado, cuando mi hijo se siente rabioso, cuando siente celos, cuando está excesivamente alegre, cuando está eufórico, cuando está enrabietado, algo tan sencillo como agacharnos y ponernos a su altura mirándole a los ojos ya hace que la hiperactivación amigdalar, que es la estructura donde se codifican las emociones desagradables, poquito a poco vaya bajando. No podemos aprender, adultos, no pueden aprender niños si esa amígdala cerebral está hiperactivada. Acordaos de aquellos profesores que habéis tenido cuando erais pequeños que no han generado contextos de seguridad y de protección como vosotros en el aula. No había aprendizaje. Hemos aprendido de aquellos que nos han mirado de manera incondicional, como vamos a comentar luego, ¿no? Por tanto, una manera, fijaos, no lingüística, sino postural, como es esta, ponernos a la altura de nuestros niños, hace que ellos perciban que estamos en situación de cooperación, que no hay competitividad, que estamos dispuestos a escucharles y a trabajar con ellos, ¿no? La segunda sería sintonizar, como si fuera una radio de las antiguas, sus emociones. Claro, pero esto es muy difícil, porque no es lo mismo sentir pena que sentir tristeza. No es lo mismo la 97.2 que la 97.0. Entonces hay que tener ahí un pulso de cirujano donde, como veíamos antes con el ejemplo de Gila, seamos capaces de sintonizar con su emoción. No hablamos de qué emoción tengo yo, qué emoción siento yo, sino qué emoción están experimentando ellos, ¿no? En tercer lugar, una de nuestras funciones como padres, como madres, como docentes, consiste en
cubrir sus necesidades. No digo sus deseos, los deseos son caprichos y son lujos que de vez en cuando podemos permitir. Hablamos de cubrir necesidades. Y cuando yo soy capaz de sintonizar, luego para atrás, si yo sintonizo con la emoción que está experimentando mi hijo y resulta que es que tiene miedo porque cree que va a venir esta noche un lobo a comerle y le doy la respuesta que a él le sirve para volver al equilibrio, para estar tranquilo, a eso le llamamos responsividad, que no responsabilidad. La responsividad consiste en ser responsivo, en dar una respuesta que sea adaptada a sus necesidades, ¿no? En cuarto lugar, hablamos de conectar y redirigir. Este es Daniel Siegel, y Daniel Siegel lo que habla es de esta estrategia que es muy fácil de explicar, pero muy difícil de poner en marcha, ¿no? En primer lugar, sintonizo con mi hijo, sintonizo con mi chiquitín, sintonizo con mi adolescente, da exactamente lo mismo, sintonizo con mi pareja, trato de entender empáticamente cómo se siente y a partir de ahí busco soluciones, redirigir. Porque en ocasiones, cuando nuestra pareja nos cuenta su problema, lo que hacemos es, tú lo que tienes que hacer es, no, que no quiero que me digas lo que tengo que hacer, si sé lo que tengo que hacer, pero lo que necesito es que alguien me entienda, que alguien se haga cargo de mí, que alguien me sostenga, que alguien me acompañe, ¿no? Y eso es conectar y redirigir. Conectar consiste en entender su situación emocional y redirigir consiste en buscar soluciones, o consiste hasta incluso en señalar la conducta que no ha sido adecuada. Fantástico. Y en quinto y último lugar hablamos de la mirada incondicional. Mirar incondicionalmente consiste en mirar sin juzgar. Y esto es muy difícil. Esto no es algo habitual en nuestra sociedad. Pero es fundamental que seamos capaces de mirar sin juzgar a nuestros chicos. Que confiemos en ellos, que les empoderemos, que confiemos en su criterio, que seamos capaces de confiar en ellos, de darles recursos, de ofrecerles contextos de seguridad donde ellos se sientan seguros. Y sigamos un poco en esa línea, ¿no? Dándoles esa confianza que ellos necesitan, ¿no? La quinta fase sería reflexionar sobre la propia emoción, algo que no solemos hacer. Generalmente nos preguntan, ¿qué tal, cómo estás? Y vamos bien o vamos mal, pero de ahí a concretar es difícil, ¿no? Entonces, bueno, consiste en lo que yo suelo denominar el echarle córtex, ¿no? Hablar de una emoción concreta, pues, fijaos, antes decíamos, ¿no? Si yo tengo la capacidad de ser consciente de que me siento mal y ese mal voy concretando y llego a la conclusión de que realmente lo que siento es miedo, el hecho de que yo a mí mismo o alguien que tengo enfrente me diga a ti lo que te pasa es que sientes miedo, o a ti lo que te pasa es que estás muy contento, o a ti lo que te pasa es que estás triste, ese simple hecho, que es muy difícil, hace que la activación amigdalar se reduzca y por tanto podamos calmar. Si yo a mi hijo lo que le digo es lo que le pasa, es muy probable que se calme. Igual que cuando estamos preocupados y vamos al médico y nos dice lo que nos pasa, nos calmamos. Y eso es echarle córtex. Eso es mentalización. La mentalización consiste en decirle a nuestros hijos, en explicarle a nuestros niños lo que les pasa. Y lo que te pasa es que sientes miedo, y como tenías miedo saliste corriendo porque no querías exponer delante de tus compañeros. Y eso es mentalizar. Mentalizar es darle un sentido, es ponerle mente a los afectos, ¿no? Hace tiempo veía en redes sociales esta viñeta que me gustó mucho, ¿no? Es decir, tenemos a alguien que lo está pasando muy mal y entonces al final lo que hace es, mediante el dibujo, mediante la expresión, mediante el cuerpo, lo expresa y ¡uf! ¡Qué alivio!, ¿no? Bueno, pues de esto se trata, ¿no? Esto es mentalizar, pero claro, nuestros niños tienen que ser mentalizados, no se mentalizan solos. La sexta fase sería que les enseñemos o les ayudemos a dar una respuesta que sea lo más adaptativa posible. Respuesta adaptativa, ¿no? Fijaos esta frase, que puede parecer que es de Goleman o que es de alguien que se dedica a la inteligencia emocional, y estamos hablando de Aristóteles del siglo IV a.C., ¿no? Claro, y es que esto es muy difícil. Y esto que decía Aristóteles, esto es inteligencia emocional. Es decir, ser consciente de la emoción que estoy experimentando, ser consciente de cómo expresarla de la manera más adecuada, en su justa medida. Claro, esto es muy difícil. Y esto es algo que se aprende, esto es algo que se enseña. Y necesitamos de esas personas que se encargan de heterorregular y de dar narrativas y de mentalizar para que el día de mañana nuestros niños sean capaces de autogestionarse. Si no les enseñamos, no lo van a aprender. Si yo a mi hijo le enseño croata, el día de mañana no va a saber croata. Y es posible que a lo mejor, si yo no sé croata, le pueda llevar o pueda contratar a alguien que le enseñe croata.
¿vale? Que no siempre los recursos los tenemos nosotros, pero cuando somos adultos, si no tenemos el recurso, tenemos la capacidad de buscar el recurso. No siempre tenemos que tener nosotros el recurso, porque somos humanos, ¿no? Y no siempre tenemos todos los recursos. Yo siempre digo que querer pegar a nuestro jefe pues está muy bien, y es legítimo y es fantástico. Ahora lo que tenemos que pensar es hasta qué punto el hecho de que dejemos llevar esto, que es un impulso que aparece en el cerebro rojo que veíamos antes, va a ser adaptativo para mí. Y yo siempre digo, y siempre os recomiendo que solamente os dejéis llevar por este impulso en la única circunstancia de que hayáis ganado la lotería. En caso contrario, no lo hagáis. Bien, ¿cómo podemos expresar una emoción? De tres maneras. En primer lugar, de la manera pasiva. La manera pasiva consiste en que yo me como la emoción. Yo siento miedo, pero mi mamá y mi papá me han enseñado a no expresarlo. O yo, adolescente, siento miedo o estoy enrabietado, pero mi madre y mi padre me han dicho que expresar la emoción es sinónimo de debilidad. Y, por tanto, con el paso de los años yo he aprendido a que no me debo mostrar débil, no me debo mostrar miedoso, ansioso. Y, por tanto, aprendo a no expresar la emoción. En segundo lugar estaría la opción pasiva, ¿no? La opción pasiva, agresiva, consiste en que la emoción que yo experimento directamente te la expreso. Y habrá seguramente ocasiones en las cuales esto se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque estoy con alguien que es de mi confianza, estoy con mi pareja, estoy con mis amigos, y yo puedo expresar la emoción, digamos, en estado bruto. Y no hay ningún problema. Pero en otras ocasiones no. La mejor alternativa sería la opción asertiva, en la cual yo te digo cómo me siento, pero limo cómo te lo digo. Cuido las formas, cuido el escaparate. Esto no quiere decir que el 100% de las ocasiones debamos ser asertivos, porque hay ocasiones en las cuales me puedo permitir el lujo de mostrarme de manera agresiva, de manera natural, cómo me siento, y en otras ocasiones me compensa no decir nada. Entonces, ¿cuál es la mejor? Y bueno, voy a decir algo que nos critican siempre a los psicólogos. Depende. Claro. ¿Y esto qué implica? Tener filtro. Tener filtro de recibir la información, de saber con quién estoy, en qué contexto, en qué situación, y ver qué es lo que para mí y para mi entorno va a ser más adaptativo. Esto es inteligencia emocional, ¿no? Y en último lugar, ya para acabar, es fundamental que seamos capaces como padres y como madres de dar respuestas, de dar narrativas, de contar cuentos, en definitiva, ¿no? Cuando hablamos de nuestros niños pequeños, hablamos literalmente de contarles cuentos, pero constantemente a lo largo del día nuestros hijos nos están preguntando por qué. Sienten curiosidad, no entienden cosas. Y ahí está nuestra función, ¿no? De dar explicaciones, de dar narrativas que sean integradas, que sean coherentes. Ahora vamos a ver cómo se hace una narrativa que sea coherente, ¿no? Y son con estos 4 elementos, que son 4 elementos que a lo mejor os suenan como nuevos, pero los hemos ido comentando de manera puntual a lo largo de la conferencia, ¿no? Fijaos, estamos hablando de las sensaciones tienen que ver con el cuerpo, y generalmente solemos utilizar el verbo notar. Yo noto, cuando experimento una emoción, noto que el corazón me late muy deprisa, yo noto un nudo en el estómago, yo noto que me sudan las manos, yo noto calor en la espalda, yo noto temblor en las piernas, yo noto. Daos cuenta que las narrativas pueden ser en pasado, en presente y en futuro. Yo noté, y puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona, por eso notaste que te temblaban las piernas, cariño. Por eso te están temblando las piernas. Y es posible que la semana que viene, cuando hagas esa exposición delante de tus compañeros, es posible que te tiemblen las piernas, cariño. Es normal y legítimo la emoción. Es normal. Vamos a ir preparándoles aquellas consecuencias que tienen las emociones, porque es normal, es adaptativo, ¿no? En segundo lugar, hablamos de la emoción, y por eso sientes miedo, y por eso sientes celos, y por eso sientes rabia. En tercer lugar, hablamos de pensamientos, y por eso pensaste, piensas o pensarás, o puede que pienses, ¿no? Que no lo llevas suficientemente bien preparado, que en la entrevista no te van a coger. Todo esto son narrativas que son fundamentales, en pasado, en presente y en futuro. Y en último lugar hablamos de las acciones. Y por eso, como sentías miedo, saliste corriendo. Y por eso, cuando te enfadaste y notaste un calor muy grande en tu cuerpo, empujaste a tu hermano. Y le doy una narrativa. Y la acción puede ser correcta o puede ser no correcta, fenomenal, pero hay que dar narrativas siempre. Lo decía antes María, no solamente lo que está mal, sino también felicitar cuando lo hacen bien. Oye, qué orgulloso me siento de ti, porque fíjate, y doy una narrativa. Resulta que es que estabas jugando con tu hermana en el cuarto, tu hermana no quería compartir contigo, y tú, y le doy una narrativa, ¿no?
Si hilamos fino, nos damos cuenta que estos 4 elementos tienen que ver con los 4 cerebros. Las sensaciones tienen que ver con el cerebro rojo, que es el cuerpo, que es el cerebro de la supervivencia. Las emociones tienen que ver con el cerebro verde, con el cerebro emocional, donde surge la emoción. Los pensamientos tienen que ver con el cerebro azul, ¿no? Con el neocórtex, donde se dan los pensamientos, sobre todo de contenido inconsciente. Y en último lugar, las acciones voluntarias, las respuestas, que no las reacciones, se dan en el cerebro amarillo. Se dan en esa corteza prefrontal, que es la que nosotros les enseñamos a nuestros niños a heterorregular. ¿Para qué? Para que el día de mañana, después de muchos ensayos, sean capaces de autorregularse. Y si somos capaces de mentalizar de esta manera, de hablar de cuerpo, de emociones, de hablar de pensamiento, y todo ello englobado en la acción que han llevado a cabo o la que no han llevado a cabo, les estamos mentalizando, les estamos dando buenas narrativas y les estamos dando trampolines y estrategias y mimbres para que el día de mañana tengan un comportamiento mucho más adaptado. Fijaos qué narrativa tan sencilla y tan rápida. Rubén, estás triste porque esos chicos no te dejan jugar al fútbol. ¿Vale? Entiendo perfectamente cómo te sientes. Primero, le llamo por su nombre, lo cual es fundamental, ¿vale? En segundo lugar, te etiqueto la emoción y te la legitimo, ¿no? Estás triste porque te doy un motivo. Estás triste porque tú querías jugar con ellos y ellos te han visto muy pequeño y no te dejan jugar con ellos, ¿vale? Entiendo perfectamente cómo te sientes, es normal, es legítimo. Yo en tu lugar también me sentiría de esa manera. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? Y esto es legitimar la emoción, esto es etiquetar la emoción, esto es buscar estrategias de regulación emocional que te estoy proponiendo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Bien, fantástico. Bueno, pues todo lo que os he contado está en estos 2 libros que escribí hace poquito y os dejo aquí mis redes sociales. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y le acercamos un micrófono. Buenas. ¿Cómo te antes llamas? de nada, Javier. Javier. La charla ha estado muy bien, así que enhorabuena. Gracias. Y me gustaría preguntar la preocupación, ¿qué tipo de sensaciones? Preocupación. ¿Es un miedo? ¿Es una sensación de afecto? La preocupación, Javier, no es una emoción, ¿vale? Es un sentimiento, ¿vale? Cuando hablamos de emociones, iros si queréis a Inside Out, ¿vale? Hablamos de emociones básicas, hablamos del miedo, hablamos de la tristeza, hablamos de la rabia, hablamos de los celos, hablamos de la sorpresa, hablamos de la calma, ¿vale? Eso son emociones, el aburrimiento, esas son emociones básicas, ¿vale? En cambio, lo que tú estás comentando es más una sensación. Sensación es algo más humano. ¿Por qué? Porque implica una emoción básica más una manera de pensar, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de un sentimiento. Creo que he dicho sensación ahora hace poco, no, sentimiento, pero no, es un sentimiento, porque es una emoción más una manera de pensar. Habrá que ver, porque una de las características de las emociones, Javier, es que son muy rápidas, son pasajeras, ¿vale? Si yo llego a la conclusión de que esta emoción se está enquistando, ya no es una emoción. Seguramente estamos hablando de un sentimiento. Hay una manera de pensar que lo que está haciendo es que está cronificando esa emoción. Y eso es un sentimiento. Yo puedo sentir rabia por perder una carrera, pero yo no me siento rabioso durante toda mi vida por haber perdido esa carrera. Eso se convierte, por ejemplo, en el sentimiento de frustración. Y la frustración no es una emoción, es un sentimiento. Yo puedo ser un frustrado en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito X, Javier, durante toda mi vida, porque tengo una emoción concreta, en este caso es la rabia, unido a jamás voy a ser capaz de ganarle, o no me esforcé lo suficiente en ganarle, lo que sea. Pero hay una emoción unida a un pensamiento. Eso es un sentimiento. Y el sentimiento es exclusivamente humano. ¿Vale? Muchas gracias, Rafa. A ti. Hola, mi nombre es Susana. Y mi pregunta es ¿cómo? Porque bueno, yo creo que en el tema de la gestión emocional en el aula
se está pasando muy por encima y todavía se están en muchos colegios usando métodos punitivos, se sigue humillando al niño, se sigue castigando al niño, se va fuera de la clase, le castigan sin recreo por no hacer los deberes, sin preguntarle por qué no los ha hecho, a lo mejor están, no sé, en un funeral o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del... ¿Cómo ves lo que nos queda para que el aula se dé cuenta que los niños necesitan esto? El recorrido es largo e intenso, Susana. Nos queda mucho. Pero al final estamos hablando de personas. Nuestros niños son personas y nosotros somos personas. Y aquí lo importante es poder sensibilizar en relación a todo esto, ¿no? Nos queda un camino muy intenso y nos queda un camino muy largo. ¿Por qué? Por muchos motivos, ¿no? O sea, bueno, yo siempre digo que nos encontramos con un porcentaje bastante importante de profesores con los que tengo la suerte de poder estar en contacto porque van mucho a las formaciones y son profesores que lo están dando absolutamente todo, que están devorando congresos, devorando libros, devorando conferencias para formarse en algo que, como decíamos antes, Susana, no estamos formados, ¿no? Pero hay otro porcentaje que no. Y hablamos ahora de algo muy concreto, como es la educación emocional, pero luego hay otras muchas cosas que son importantes dentro de lo que es el sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, consiste en ir un poco hackeando a los compañeros, ¿no? De ir un poco animando, porque desde luego que esto es fundamental, ¿no? Y hay que sensibilizar, ¿no? Ponías un ejemplo que es un clásico en la etapa de educación infantil, ¿no? El rincón de pensar, ¿no? Que es una pérdida de tiempo absoluta. Porque lo que venimos comentando, lo que hemos dicho antes de manera muy sutil, es que soy yo el que te tengo que dar a ti las herramientas, ¿no? Es decir, decirle a un niño de 2 años, 3 años que se esté quietito y sentadito en una silla pensando, cuando no sabe pensar, ¿no? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir avanzando en todo esto. Hoy en día, afortunadamente, Susana, tenemos un montón de estudios científicos con pruebas de neuroimagen y un montón de técnicas que llegan a conclusiones que son muy interesantes, ¿no? Como lo que venimos contando, ¿no? Es decir, el simple hecho, ¿no? De que yo te pueda decir a ti lo que te pasa es que sientes mucho miedo, a ti lo que te pasa es que estás muy enfadada porque te han dicho, te han dejado de decir, eso ya es una estrategia de regulación emocional. Y todo esto es algo que se aprende. Si no lo he aprendido yo en mi casa, yo profe, cuando yo era pequeño, con mi mamá y con mi papá, esto no se aprende. Cuando cumple los 18 años, la mayoría de edad no te viene solo. Esto es algo que se desarrolla. Y entonces, bueno, es algo que lo tenemos que aprender y que está, desgraciadamente, vamos en contra de muchas cosas. Hablaba antes María de ir en contra de la sociedad y es algo a lo cual estamos muy acostumbrados. Tenemos que ir en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque al final nos estamos encontrando con que muchos de los... de estas situaciones que tenemos están muy reforzadas en la sociedad. Está muy reforzada en la sociedad el evitar el conflicto, el entender que el conflicto o la caída es motivo de burla, que no es parte del proceso de aprendizaje, y podemos hablar aquí de muchísimas cosas. La ley del silencio, ¿no? Y bueno, entonces al final nos encontramos con muchos niños que por ciertos medios están desconectados, ¿no? Que no tienen no han tenido una buena mentalización y por tanto se muestran por la vida no necesitados y con la idea de que cumplir con el objetivo de sus padres y de sus madres de ser independiente. Y la independencia en el ser humano no existe. No existe. Pues Rafa, muchísimas gracias por tu intervención. Por favor, un aplauso para él.